Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy titulada Alcances y desafíos del Market Research en LATAM, que será presentada por Olga Espinosa. Olga inició su carrera en la empresa Research International, en la que ha ocupado varios puestos, desde encuestadora hasta coordinadora de área. Posteriormente, en Analítica Marketing, desempeñó el puesto de gerente de campo. A partir de 2011, fue invitada formalmente a integrarse a Asertiva como socia directora. Asimismo, es representante en México de la ESOMAR, organismo que promueve los más altos estándares en el ramo de investigación de mercados. La duración aproximada de este webinar será de 45 minutos. Esta sesión está siendo grabada para su publicación en nuestras redes sociales. Al término de esta, contaremos con un espacio para preguntas y respuestas. Pueden formular sus preguntas desde el chat que encontrará en la barra inferior del lado izquierdo de su pantalla. Les recordamos que podemos contar con ruido ambiental, tales como sonidos de mascotas o niños pequeños, ya que estamos transmitiendo desde casa. Le cedo la palabra a nuestra ponente. Hola, buenas tardes. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a la audiencia virtual que nos acompaña esta tarde en este tema que lleva por título Alcances y desafíos del Market Research en Latinoamérica, un tema que en realidad me apasiona mucho. En esta breve charla, en estos 45 minutos, nosotros vamos a tratar de abarcar los siguientes temas. Voy a empezar hablando un poco, una embarrada por ahí de lo que es el contexto y el origen de la investigación de mercados, que es el tema que nos aboca el día de hoy. Un poco de cómo fue evolucionando, los alcances que tiene hoy en día a nivel global, Latinoamérica, específicamente México, para pasar finalmente a los desafíos y oportunidades del Market Research en Latinoamérica y dejando por ahí unas ideas para reflexionar, para finalmente pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas, si es que las hubiera. Entonces, bueno, sin más que más, empezamos definiendo un poco lo que es el origen y el contexto de la investigación de mercados. La investigación de mercados, como el concepto como tal y como lo conocemos hoy en día, pues surge por ahí de las décadas de los años 30, o en la primera parte del siglo XX, y surge a la par, los que estuvieron en mi webinar pasado, pues hablábamos de que surge a la par de otras disciplinas, ¿no? Como el mercadeo, la publicidad, la promoción de ventas, distribución, logística, pronóstico de ventas, y finalmente pues tiene un mayor auge con la aparición del comportamiento del consumidor. Recordemos que inicialmente el enfoque que tuvo la investigación de mercados fue un tanto estadístico, porque iba en función de los problemas y oportunidades que en ese entonces se tenían de la producción en masa. Y después, pues, dio un giro, porque ya los problemas ya no se debían un tanto de la producción, sino más bien se debían a un enfoque más que tenía que ver más con la distribución. Y entonces, a medida que se fueron segmentando los mercados, pues se hizo imperante conocer desde un enfoque más del comportamiento del consumidor a los segmentos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, surge, la investigación como tal surge en la década de los años 30 y un personaje al quien se le atribuye como el que realizó el primer estudio face to face fue a Charles Coolidge Parling, quien realizó el primer estudio, el que se le atribuye que realizó el primer estudio de investigación de mercados con fabricantes mayoristas y minoristas del sector agrícola. La investigación de mercados como tal, pues tiene sus inicios en Estados Unidos y Reino Unido, en Inglaterra, y fue con este estudio de Parling
que sirve como de base, como de inspiración para que muchas otras empresas, despertó el interés de muchas otras empresas de abrir esta división, de abrir este departamento de investigación de mercados dentro de sus empresas. La siguiente, por favor. Eso hablando específicamente de la parte cuantitativa, ¿no? Recordemos que, pues, sus orígenes son de un tanto estadístico, un tanto de un enfoque cuantitativo. Sin embargo, para el personaje al que se le atribuye de manera global la inserción de los trabajos cualitativos, pues fue al sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, que fue el que introdujo metodologías ya de un enfoque cualitativo a los estudios de opinión pública. Aquí en México, quien introdujo esas técnicas cualitativas fue en ese entonces INRA, Jorge Mate, quien introdujo por primera vez por ahí de los 60s las técnicas cualitativas aquí en México. Entonces, cabe señalar que Edward Bernays pues también fue el pionero de las relaciones públicas, a quien se le atribuye el papel de la introducción de las relaciones públicas como parte del marketing. La siguiente, por favor. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, y con los trabajos de Parlin, pues, que mencionábamos, pues entonces se hubo un mayor incremento en el número de agencias de este tipo que empezaron a proliferar en Estados Unidos. Se habla que después de la Segunda Guerra Mundial ya había alrededor de unas 200 empresas que se dedicaban específicamente a la investigación de mercados. En Latinoamérica, pues justamente el desarrollo se da después de la Segunda Guerra Mundial y se daría paulatinamente dentro de esta región. La de las empresas pioneras, estamos hablando, por ejemplo, de Colgate-Palmolive, de Sydney Rose, que son de las empresas que incluso mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ya empezaban a realizar estudios de investigación de mercados en Latinoamérica. La siguiente, por favor. En México, la investigación de mercados, para aterrizarlo un poquito más en México, surge por ahí de los años 60 con BIMSA, con Buró de Investigación de Mercados, su fundador, César Ortega Gómez, quien también realizó estudios, empezó realizando estudios de mercado más para la industria de la construcción, pero al ver que esto se iba teniendo una mayor demanda, pues decidieron pues ampliar ya a productos y servicios. Pero como tal, la investigación de mercados pues tiene su inicio formal en los años 80, tras la apertura, y no solamente en México, sino también en Latinoamérica, al irse abriendo las fronteras, al irse abriendo la competencia, pues se hizo imperante ver, estudiar más al consumidor, ¿no? Porque ya había demasiada competencia. Entonces, pues uno de los logros que se les atribuye a la investigación de mercados en México fue justamente el lanzamiento de los empaques pequeños, que surge cada vez que hay crisis. Y creo que este es uno de los logros que llegó para quedarse, porque siempre que hay crisis, pues tenemos el relanzamiento de los empaques pequeños, ¿no? Lo vemos aquí en México, lo hemos visto en Argentina y en otros países de la región. La siguiente, por favor. Y sobre todo que antes se daban como líneas globales, y con la aparición de la investigación de mercados en la región, pues se empezaron a dar estas como gerencias de marca que ya se dedicaban justamente a diseñar, comercializar, distribuir y seleccionar incluso el canal y tipo de empaque que iba a ser dirigido para cada segmento. Entonces, bueno, en los 90, los esfuerzos del ramo de la investigación en general en la región, pues derivaron en la disminución de participantes en el reparto del mercado de casi todos los sectores de las economías nacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, decimos que en los 90 México toma el liderazgo en lo que a investigación de mercados se refiere,
y esto hace que surjan, por ejemplo, en 1992 aquí en México, la MAI, la asociación que regula y determina los lineamientos éticos para el ejercicio de la investigación de mercados. Y en esa misma época se institucionaliza la investigación en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y también empiezan a consolidarse las asociaciones locales en cada uno de los países, ¿no? ASEI en Colombia, SAIMO en Argentina, por darles algunos ejemplos. En los 90, cuando tomamos el liderazgo en la región, en el 92 se conforma la MAI y en el 98 es cuando justamente la MAI le empieza a reportar los datos relacionados al potencial de mercado en México a la ESOMAR. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya hablando un poquito de lo que son la evolución y los alcances que tiene la investigación de mercado, vamos a revisar un poco las cifras que año con año, las cifras que voy a presentar, pues las tomé, son con base en el estudio que hace SOMAR año con año, en su publicación anual llamada Global Market Research. Esta publicación, pues, lo que hace es compilar toda la información estadística de lo que es el negocio de la investigación de mercados a nivel global. Y para ello, pues, SOMAR define seis regiones geográficas que son Medio, África, Latinoamérica, Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica. Los datos del 2019 aún no han sido publicados, estoy presentando los del 2018, y que fue la última publicación, más o menos la del 2019, que se presenta este año en el 2020, es por ahí de agosto, septiembre, cuando se realiza la publicación. Pero bueno, hablamos que con base en el 2018, a nivel mundial, el volumen de negocio por investigación de mercados representó una cifra de 47,362 millones de dólares, lo que significó que en Latinoamérica tuviéramos un volumen de mercado de aproximadamente 1,484 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, nosotros somos en importancia global la cuarta región en el mundo. En primer lugar, como lo podemos ver ahí en el gráfico, pues lo ocupa Norteamérica, no es de esperarse, puesto que ahí en Estados Unidos, pues surgió la investigación de mercados, ¿no? Hablábamos que en Estados Unidos e Inglaterra. En segundo lugar, pues tenemos lo que es Europa, con un porcentaje de participación en volumen de investigación de mercados del 35%, después le sigue Asia-Pacífico, y en cuarto lugar, pues está justamente nuestra región, Latinoamérica. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esto tiene que ver con que Latinoamérica siempre ha tenido un retraso en el arraigo de una cultura del market research, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en los desafíos. Y bueno, cuando recuerden que hablábamos que en el boom de los 90, cuando México toma el liderazgo en la región y se empiezan a abrir las fronteras, pues muchas empresas que ya estaban con ciertos niveles de experiencia en metodologías, en tecnología del extranjero, que llegaron a establecerse a lo que es Latinoamérica. Por darles un ejemplo, Ibope AGB Italia, que se vino a establecer como Ibope México, ¿no? Un Research International que se estableció a través de lo que era GAMA, ¿no? Grupo Asesor en Mercadotecnia y Metodología Aplicada, que se pasa a hacer ahora Research International México. Entonces, muchas empresas llegan con esa visión de mercados más homogeneizados, como lo es en Europa, como lo es Estados Unidos. Y bueno, ante esto, las empresas que llegaron a establecerse, pues contaban con ventajas tecnológicas y eran justamente las que dominaban el mercado. La oferta imperaba sobre la demanda, entonces no había mucho que investigar respecto al consumo porque se consumía lo que había. La siguiente, por favor. Y bueno, echando un ojo a las cifras
decíamos que el volumen de negocios en Latinoamérica, en lo que a market research se refiere, pues en el 2018 alcanzamos una cifra de 1,484 millones de dólares. Pero si echamos un ojo al comportamiento que ha tenido esta cifra, el volumen de negocios de la investigación en la TAM en los últimos 5 años, pues vemos que, por ejemplo, en el 2014 alcanzamos una cifra incluso de 1,812 millones de dólares, ¿no? Después tuvimos una caída vertiginosa en el 2015, donde llegamos a 1,492 millones de dólares, volvimos a subir en el 2016 ligeramente, volvimos a decrecer en el 2017 ligeramente, y bueno, aunque el entorno pudiese parecer volátil en lo que es el tamaño de investigación de mercados, pues no deja de ser un mercado nada despreciable en Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que para muchos pudiese ser un desafío, pues también puede ser representar a su vez una oportunidad. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando específicamente de los países con mayor crecimiento de mercado en Latinoamérica, en lo que al volumen de investigación de mercado se refiere, pues también tenemos que en el 2018 el top 10 de países que alcanzaron que alcanzaron un mayor crecimiento, pues fueron justamente Perú, Honduras, Panamá, las Islas Caribe, Paraguay, Guyana, Costa Rica, Chile, Ecuador y El Salvador. Este top 10 de países tiende a variar año con año. Son muy pocos los países que representan una constante. México, aunque muchas veces ha liderado este top 10 de países con mayor crecimiento en investigación de mercados, creo que dejamos de estar por ahí del 2015, pero cabe señalar que aunque México no tiene un crecimiento alto ahora, su potencial de mercado supera por mucho a los países representados en esta gráfica. Sin embargo, pues debemos de considerar que estos países resultan muy atractivos para invertir dentro de nuestra región. La siguiente, por favor. Y bueno, recordando un poco, en el 92 surge la MAI y es justamente hasta el 98 que le empieza a reportar a ESOMAR los datos del potencial de mercado de investigación en México, ¿no? Y esto nos indica, ya cuando se le empezó a reportar ESOMAR, pues los datos estadísticos arrojaban que el 75% del mercado de investigación de mercados en México corresponde justamente a las empresas agremiadas a la MAI. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poquito específicamente del caso de México, ya es un dato que tomé de los boletines de prensa que emite la MAI año con año. Y aunque el ambiente es incierto para la investigación de mercados, podemos ver ahí el comportamiento que ha tenido en lo que se refiere al negocio de la investigación aquí en México. En el 2013, y aquí ya están las cifras en millones de pesos, tuvimos un potencial de mercado de 6,018 millones de pesos. Y así fuimos subiendo en el 2015, en el 2017, que fue el punto más alto, con un volumen de mercado de 7,778 millones de pesos. Y aquí sí, los datos están actualizados al 2019, porque ya fueron emitidos, y al 2019, pues México tiene un potencial de mercado en lo que se refiere a market research de 7,353 millones de pesos, ¿no? Y bueno, pues nada más ahí como dato hay que señalar que pues México es muy sensible a las variaciones del entorno macroeconómico y esto pues se ve reflejado en estas cifras. La siguiente, por favor. Hablando ahora del gasto de investigación de mercados, podemos observar que en esta región, en la región, los 3 segmentos que más consumen investigación de mercado son aquellos que tienen que ver con los bienes de consumo no duradero, que lo ocupa el 19%, después seguido de la industria farmacéutica,
que anda ahí en un 16%, y finalmente lo que tiene que ver con medios de comunicación y radiodifusión, que también anda ahí con un 16%, ¿no? Los segmentos con menor participación, pues representan finalmente oportunidades de negocio. Ahí tenemos que servicios financieros, agencias de publicidad, comercio al menudeo y mayoreo, telecomunicaciones, bienes administración, la propia administración pública, ¿no? Esos son los 3 segmentos más demandados que consumen investigación de mercados en nuestra región. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando un poco pasando a la parte de los desafíos y oportunidades, pues sí quisiera comentar que pues Latinoamérica es una región multidiversa, multicultural, multidinámica, que representa siempre grandes retos y oportunidades en lo que a investigación de mercado se refiere. No, frecuentemente cuando llegó este arribo de clientes internacionales a establecerse o de empresas internacionales a establecerse en nuestra región, incluso hoy en día, pues muchos clientes no son conscientes de las grandes diferencias que subsisten dentro de esta región llamada Latinoamérica. Y por ello, la investigación de mercado siempre debe requerir una visión más local, más global, ¿no? Hablando incluso por poner un ejemplo, Perú, México, pues las diferencias enormes, ¿no?, que muchas veces hay entre el sur, entre el norte de los países, los diferentes ecosistemas regionales de consumo que se viven dentro de las naciones. Y la siguiente, por favor. Y un ejemplo de esto es que si le echamos un ojo a lo que son las diferencias no solamente culturales, demográficas, económicas, incluso de densidad geográfica y poblacional, pues nos vamos a encontrar con un mundo de datos que requieren una visión más local en lo que respecta a Latinoamérica, ¿no? Ahí puse un ejemplo de lo que son unos datos económicos y poblacionales de países de Latinoamérica en comparación, por ejemplo, con el Reino Unido, ¿no? Entonces, mientras Venezuela tiene una tasa de inflación elevadísima, pues hablábamos de Brasil, un tamaño de población que duplica, ¿no?, a lo mejor al de Venezuela, y así pudiéramos ver, es que cada país es un caso específico. La siguiente, por favor. Y bueno, hablábamos que los principales segmentos que consumen investigación de mercado, pues eran los bienes de consumo no duradero, y esto es generalizado, si se fijan, en la mayoría de las regiones, ¿no? A excepción de la región de Norteamérica, siguiendo el desglose por regiones que tiene SOMAR, ¿no? Pero en la mayoría de las regiones, la categoría que más se consume en investigación de mercados, pues son los bienes de consumo no duradero. En específico, en el caso de LATAM, pues le siguen los bienes de consumo duradero y después la industria mayorista, ¿no? La siguiente, por favor. Pero ahora hablando ya específicamente del gasto en investigación por tipo de metodología cuantitativa y cualitativa, por ejemplo, a nivel mundial, los dos gráficos que pueden ver ahí, podemos hacer el comparativo entre lo que es a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, ¿no? El 78% de los estudios de mercado todavía se realizan, son de tipo cuantitativo, y en LATAM estamos hablando de un 71%. En los últimos años, un tipo de investigación que ha crecido incluso a nivel mundial y a nivel Latinoamérica es aquel que tiene que ver con el análisis de datos y que se ejemplifica aquí con color verde, ¿no? Si vemos a nivel mundial creció un 3% y en Latinoamérica lo que se refiere a análisis de datos creció un 8%, incluso robándole terreno a lo que es la parte de estudios cuantitativos, porque si nos
recapitulando un poco, por ejemplo, en el 2017, el 81% de lo que se hacía a nivel mundial, a nivel global, era de corte cuantitativo. Y entonces, ese 3% que se ve ahí, justamente surge del análisis de datos, ¿no? De esta metodología de analizar datos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya si lo vemos específicamente por tipo de metodología, por ejemplo, en la de arriba, que corresponde a la parte cuantitativa, pues vemos que a nivel mundial, el face-to-face, por ejemplo, ronda en un 8%, ¿no? Y en Latinoamérica todavía tenemos un 20% de ese 71%, corresponde a investigación cuantitativa que tiene que ver más con el hacer entrevistas face to face, ¿no? Después sigue en primer lugar esta audiencia de medios y bueno, y por lo que respecta a técnicas cualitativas, pues sí, sigue siendo el focus group la metodología mayormente usada, tanto a nivel mundial como en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Y bueno, me gustaría hablar un poco de lo que son los desafíos que tenemos como región. Yo enumeré 7 desafíos que desde nuestra perspectiva creemos que son de los más importantes. Y tendría que empezar hablando con el desarrollo de marcos muestrales, porque muchos dirán, ¿qué es eso, no? Que ya no se estila hacer marcos muestrales. El diseñar el contar con marcos muestrales más completos, pues siempre va a ser primordial para mejorar la cobertura estadística de nuestras entrevistas, ¿no? Y aunque existen regiones o segmentos de la población que sabemos que son muchas veces excluidos deliberadamente por razones ligadas a los objetivos de la investigación, a que pueden ser áreas de difícil acceso, a que pueden presentar baja incidencia respecto al fenómeno que queremos estudiar, pues el diseño de un buen marco muestral es parte del debe ser de la investigación y creemos que hoy en día pues ya se ha dejado de lado esa primer punto del debe ser dentro de una línea de investigación. La siguiente, por favor. Otro desafío que consideramos importante es aquel que tiene que ver con la búsqueda y análisis de la información. En esto que llamábamos de esta nueva modalidad de hacer investigación, que es el Deep Research o estudios de gabinete, o que estamos hablando de análisis de datos que se viene incrementando a nivel global y a nivel Latinoamérica. Y muchas veces, pues, sucede que ahí nos enfrentamos con que las fuentes pueden ser limitadas o actualizadas con poca frecuencia y pueden variar considerablemente en cuanto a la calidad en general, ¿no? Muchas veces la información pública o que está publicada actualmente, ¿no? Y un punto que no podemos dejar de lado es que los niveles de corrupción en la región pueden de país a país y esto puede distorsionar terriblemente la información publicada en cuanto a disponibilidad, calidad, imparcialidad, pero sobre todo en el punto de la credibilidad. La siguiente, por favor. Desafío importante que percibimos que tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Frecuentemente, las bases de datos de business to business y business to clients, pues no reciben el mantenimiento adecuado, lo cual implica más trabajo para su análisis, ¿no? Si bien la penetración de Internet ha ido mejorando en los últimos años en toda Latinoamérica, hay ciertas regiones que siguen presentando
pues una falta de, o la incidencia viene siendo baja en los estratos de niveles socioeconómicos bajos, ¿no? Y esto muchas veces hace cuestionar el trabajo que se viene realizando a través de los paneles online, ¿no? Hablábamos de la cobertura de Internet, que justamente deja de lado a muchos consumidores. Y otro justamente, otro punto que se le debate, que se le cuestiona a los paneles online, es justamente aquel que tiene que ver con la calidad que representa el saber que la persona que está atrás de ese link, pues esté contestando fidedignamente y no solamente por aquello de ganar un incentivo. La siguiente, por favor. Y un punto súper importante, un desafío mega importante, pues es aquel que tiene que ver con la falta de la cultura de la evidencia, de la cultura de investigación. Muchas veces, pues las empresas, más bien las empresas latinoamericanas, pues son menos propensas a responder a entrevistas, ¿no? Y compartir información con países europeos o en Estados Unidos. Nosotros todavía tenemos que hacer mucho trabajo por concientizar y evangelizar el uso de la investigación. Las limitaciones a la propiedad intelectual, pues significa que los clientes son muy recelosos de la información que quieren compartir. Y muchas empresas hoy en día, pues, seguimos desconociendo o desmeritando la importancia de este quehacer de hoy en día de la investigación. La siguiente, por favor. Otro desafío importante es aquel que tiene que ver con el de las operaciones y logísticas. Hay un rezago importante relacionado con la automatización de muchas operaciones necesarias en el proceso de investigación, ¿no? Del análisis de datos, del análisis de social media, la generación de infografías, de gráficos. Entonces, ese es un punto importante que se tiene que permear en toda la cadena de valor de la industria de la investigación. Otro desafío importante es aquel que tiene que ver con el sesgo de cortesía, que es muy, muy característico en Latinoamérica. En especial en México, pues la cultura tiene fuertes elementos de sentido del servicio, ¿no? De cortesía y empatía. Y por ello los respondientes suelen ocultar sus verdaderas impresiones y opiniones con afirmaciones positivas y condescendientes al momento de contestar las entrevistas. Entonces, creo que es un porcentaje del sesgo de cortesía, tendríamos que considerarlo siempre en nuestros estudios de mercado. Y finalmente, un desafío importante es aquel que tiene que ver con el empoderamiento del profesional de la investigación. En esta industria de la investigación de mercados, pues aún y cuando se han implementado herramientas, las nubes, ¿no? Que nos permiten trabajar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, pues se ha venido mermando en lo que es al implementarlo ya en toda la cadena de valor. En Latinoamérica, por lo general, siempre tenemos un atraso tecnológico en comparación con otras industrias y esto debería de prender los focos para que nosotros estemos al tanto de las innovaciones y rápidamente estas innovaciones puedan ser reemplazadas por las que van entrando al mundo de la investigación. La siguiente, por favor. Y ya, bueno, para terminar, me gustaría hablar un poco de las oportunidades que tenemos como industria. Como mencioné, desde ESOMAR, pues se ha abocado siempre a tener estas tendencias y a estudiarlas. Y entre las que se vislumbran en el mediano plazo, pues es que pues, como industria debemos desarrollar una identidad de marca mucho más potente. Hay que defender y poner en valor los altos estándares y el rigor de la industria. Innovar
en todos los procesos de forma proactiva, adoptando nuevas técnicas para obtener insights que nos permitan estudiar más a fondo el consumidor desde diferentes perspectivas. Y tal es el caso, por ejemplo, del neuromarketing, que nos ayude a entender mejor las emociones de los consumidores. La siguiente, por favor. Y bueno, es importante entender qué metodología es mejor utilizar para cada problema específico, ¿no? Aún y cuando ahorita está en boga toda la parte de las plataformas digitales y los paneles online, pues siempre hay que anteponer los qué contra los por qué al momento de seleccionar la metodología para para lo que queremos estudiar. Y esto es algo que, colaboraciones es algo que ha venido trabajando mucho SOMAR, en el sentido de poder tejer puentes, ¿no? De poder generar colaboraciones y alianzas que nos ayuden a crecer, adaptarnos y aprender. Y finalmente, pues el ofrecer recomendaciones como profesionales de la investigación, pues el poder ofrecer recomendaciones empresariales y estratégicas basadas en los resultados de la investigación. Separar entre lo que es must know y lo que es nice to know. Centrarse en el mensaje y no en el dato. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría que nos lleváramos a casa algunas reflexiones. Que si bien la investigación de mercados puede hacer mucho por sustituir a esas corazonadas que muchas veces tenemos y nos puede ayudar a disminuir la incertidumbre, puesto que indaga los hechos, no siempre va a tener respuestas a todas las preguntas, pero sí nos puede ayudar a reducir la incertidumbre. Una mayor y más rápida penetración de técnicas y metodologías basadas en las soluciones de informática, esta adopción de poder implementar nuevas tecnologías, pues es algo imperante en la región, porque en ese sentido, pues siempre venimos con cierto retraso tecnológico. Y el cambio de paradigma y la automatización parece imponer una infravaloración y una sobreposición de la actual. ¿A qué me refiero con esto? En Market Research es muy común eliminar la etapa de exploración, es muy común ya eliminar la parte del diseño de muestra. Ahora muchas veces eliminamos los insights que pueden derivar un estudio exploratorio, el uso de técnicas cualitativas, y nos vamos directamente a la parte cuantitativa. Y muchas veces el hacer eso, pues nos va a conducir a hallazgos imprecisos e ineficaces. O sea, el no querer hacer el debe ser de la investigación, pues, y el querer saltarnos muchas veces el uso de técnicas cualitativas que debe anteceder a un estudio cuantitativo, pues muchas veces nos puede llevar a hallazgos imprecisos e ineficaces. Entonces, pues son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes respecto a cómo andamos como región. Y bueno, abrimos los micrófonos para la sección de preguntas y respuestas, si es que las hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Tenemos una pregunta para comenzar esta etapa de preguntas y respuestas. Sería, ¿cuál es el, ay Dios, ya, ¿cuál es la previsión que tienen los expertos de Asertiva para el futuro inmediato del mercado de investigación de mercados, valga la redundancia, en Latinoamérica? Si es positivo o negativo, ¿y por qué? Bueno, nosotros en Asertiva creemos que el balance es positivo, que todas estas situaciones que se han presentado en los últimos años, pues van a ocasionar una aceleración en el uso de técnicas de plataformas digitales. Pero sí queríamos aquí como que como establecer como punto de partida por eso hablé del desarrollo de marcos muestrales, por eso hablamos de la parte de poder
anteceder antes de seguir promoviendo, por ejemplo, la parte de la investigación cualitativa, porque creemos que es el deber ser. Entonces, uno de los desafíos importantes es cómo le vamos a hacer para poder tener esta parte de implementar plataformas digitales, pero no todo es digital y no todo lo vamos a poder hacer digital. O sea, tenemos que seguir, tenemos que saber discriminar entre lo que sí entra en investigación como parte de la investigación y qué es lo que no forma parte de la investigación. El diseño muestral, pues, forma parte de una investigación. El hacer estudios cualitativos, antes incluso de un estudio cuantitativo, pues siempre lo hemos recomendado como complemento de. Entonces, si bien consideramos que en el corto y mediano plazo va a haber un proceso de adaptación, más que nada, ¿no? De lo que es entre lo digital y lo tradicional, y ver de qué forma se pueden unir para poder, dar respuestas más acertadas en lo que son los fenómenos a estudiar dentro de la investigación. Dice, ante el clima de inseguridad en muchas regiones de la América Latina, ¿de qué forma se puede mejorar la seguridad física del personal de campo? Pues bueno, ya se han estado desarrollando mapas que presentan índices delictivos. De hecho, nosotros en Asertiva, cada vez que tenemos que hacer algún estudio de mercado que implique el desplegar equipos de trabajo a través de áreas a estudiar, pues hay un estudio previo de los AGEPs de las regiones que se tienen en donde se tienen que realizar las entrevistas para ver si no entran dentro de este mapa delictivo o este mapa de inseguridad en las que se pudieran presentar alguna contingencia. Y antes de que eso suceda, pues nosotros debemos siempre considerar como parte de la muestra lo que son AGEPs o áreas sustituto que podrían ser utilizadas en el caso de que un área no podamos desplegar equipo de campo. Y bueno, aunado a esto, ya se sacaron protocolos en el caso específico de la contingencia, por ejemplo, ya se sacaron protocolos que se tienen que seguir, ¿no? En el corto y mediano plazo para lo que son estudios face to face, en el caso de que se quiera realizar esta metodología. De acuerdo a sus percepciones, ¿cuándo creen que el levantamiento de campo podría reiniciarse? Bueno, nosotros creemos que la parte de face to face, por ahí de octubre, noviembre, pudiéramos estar volver ya a la parte de realizar entrevistas face to face. Hay algunos clientes y empresas que ya están considerando, igual con los protocolos sanitarios, pues septiembre incluso, ¿no? Pero nosotros consideramos que a finales de año ya pudiéramos reiniciar estudios de levantamiento en campo propiamente. ¿Alguna más? No te escucho, Micho. Ya te has cerrado tu micrófono. Ay. No hay problema. Gracias. Una última pregunta para cerrar esta etapa. ¿Tienen ustedes alguna noticia sobre si alguna agencia dejó de trabajar o tuvo que cerrar sus puertas debido a la epidemia del COVID-19? Bueno, sí, creo que muchas agencias dentro del sector de la investigación aquí en México ahorita están trabajando básicamente vía remota, y trabajando estudios que tienen que ver más con estudios de gabinete, de los que llamamos Deep Research, estudios que tienen que ver más con tráfico de audiencias. Esas no han parado, pero todo lo face to face, tengo entendido que está parado por el momento. Estamos en espera de poder reactivar nuestras operaciones ya en campo propiamente a finales de este año. Pero en general la industria, en lo que se refiere a face to face, sí está detenida hasta estos momentos.
Gracias. Ahora sí, una última pregunta para cerrar. Nos dicen, dado el escenario de crisis económica por el COVID-19, ¿cómo esperan que las empresas inviertan en investigación de mercados en 2020 en América Latina, más o menos comparado con 2019? Pues sí me gustaría que, dándole seguimiento a este tema de cómo se han venido comportando los datos en investigación en México, Latinoamérica y demás, pudiéramos en años subsecuentes abordar el mismo tema y revisar cómo se comportó la industria de investigación 2020, ¿no? Porque esos datos seguramente los tendremos hasta a finales del 2021. Entonces, pues no, yo creo que sí va a haber nuevamente un recorte y una bajada en cuestiones del potencial de mercado y el volumen de negocios que se venía manejando. Sí creo que va a ser eso, sin duda va a ser una caída. Más bien, lo que resultaría interesante analizar es cómo, yo hablaba hace poco en una intervención que hice de SOMAR, hablaba que la investigación de mercados pues ya no es, antes lo veíamos como una disciplina, una herramienta que solamente era enfocada para las grandes corporativos, para las grandes empresas, Coca-Cola, BIMSA, Telmex, no sé, pero ahora lo podemos permear ya dentro de las pymes, ¿no? Y entonces creo que ahí es una gran oportunidad para consultores independientes, para toda la cadena de valor que genera investigación, donde podemos aportar nuestros conocimientos para que ayudar, porque es lo que va a quedar, ¿no? Nos vamos a ir segmentando y entonces pues tenemos que ir apoyando a toda esta cadena de valor, a las pymes, en el uso de técnicas de investigación ya más a nivel local, más a nivel regional, que creo que puede servir mucho para detonar la investigación de mercados en la región. Okay, muchas gracias, Olga. Ajá. Ok. Bueno, llegamos al término de la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia a los asistentes. Las preguntas que no alcanzaron a ser respondidas en esta sesión serán resueltas en el documento que les haremos llegar junto con el enlace para repetir este webinar en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales y futuros correos para los siguientes seminarios en línea. El equipo de Asertiva les desea una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.